Entrar un poco más en un tema más neurooftalmológico, que es la otra cosa que me dedico. Y este es un caso clínico, para empezar, de un paciente que consultó por un hombre de 37 años que es abogado y que es sano y que es miope y tiene un diagnóstico de glaucoma de ángulo abierto hace 7 años. O sea, cuando él tenía 30 años le diagnosticaron glaucoma. Pero curiosamente no tenía entre sus antecedentes, por lo menos claro, él, la presencia de hipertensión ocular. Y en su familia tampoco había antecedentes importantes. Él ya llevaba varios años usando Lumigan, que es Bimatoprost, en las noches en ambos ojos. Y en realidad él venía de otro centro y él consultó porque estaba siendo muy intolerante a las gotas y los ojos los tenía crónicamente rojos y ya tenía algo de periorbitopatía por prostaglandina. Entonces, muy joven, entonces se estaba sintiendo como incómodo con eso. Y alguien le había hablado del SLT, entonces él quería ver la posibilidad de hacerse un SLT en realidad, por eso llegó. Y este hombre tenía visión 20/20 en cada ojo con esa corrección, menos 3 aproximadamente en ambos ojos, visión de colores normal, y al examen externo efectivamente llamaba la atención un poco de retracción, digamos, como este hundimiento digamos, de los párpados principalmente superior y una conjuntiva hiperémica. La córnea tiene un aspecto normal, la cámara anterior amplia, un iris que se veía sano, un poco más oscuro, más pigmentado, como es habitual en los pacientes con uso de prostaglandinas crónico, cristalino claro, y en la conioscopía se veía un ángulo abierto en 360 grados con una cantidad baja o normal de pigmento trabecular. La retina, el fondo de ojo era normal, un poquito de atrofia peripapilar y una excavación de 0,6 en ambos ojos, con un diámetro discal un poco grande, digamos. O sea, tenía papilas de 2,3 y 2,2 milímetros, o sea, papilas grandes. La presión en tratamiento era de 12 y 11, él traía una curva de tensión ambulatoria, que también las presiones más altas del día eran 11 y 11, y unas córneas delgadas de 502 y 508 micras. Y este es el campo visual que él traía. Espero que no se vea ningún dato. No, creo que no. Y este campo básicamente era el mismo de los últimos 6 años o 7 años que el paciente traía varias copias y además tiene un análisis de progresión y muestra un defecto paracentral en ambos ojos eh, y estable, ¿ya? En los últimos años. Y el OCT se veía en realidad normal. Había algunas zonas así como donde el espesor de la capa de fibras podría haber sido normal, o sea, un poco discretamente disminuido, pero nada demasiado categórico. Y ahí se ve que efectivamente las papilas son grandes y tienen una excavación aproximadamente de 0,6. Entonces, en resumen, tenemos un hombre joven, miope, con córneas delgadas, con un posible glaucoma de presión intraocular normal y con un defecto paracentral inferior en ambos ojos, que está teniendo una reacción adversa a prostaglandina. Entonces ahí, bueno, la pregunta que uno se hace es, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos la terapia? ¿Le damos la opción de timolol? ¿Suspendemos el tratamiento y vemos si realmente tiene glaucoma o tiene la presión alta? Y tratamos de establecer una presión de lavado, o derechamente entramos a lo que el paciente vino, que es hacerse el SDT, que sería como... Ahora, ¿qué es lo que llama la atención en este caso? Si ustedes se fijan, el defecto que es paracentral inferior es bastante homogéneo o homónimo, ¿no es cierto?, en ambos ojos, y sumado a eso, respeta la línea media. Entonces, en realidad, más que un defecto glaucomatoso, lo que este paciente parece tener es un defecto hemianópico inferior. Y entonces le pedí un OCT macular que, a diferencia de la capa de fibra, en donde uno tiene como todo repartido, digamos,
y como que topográficamente la información, si es que no es un defecto, digamos, marcado de glaucoma o algo demasiado distinto arriba y abajo, no nos permite ver esto, digamos, que es que hay una franca diferencia a lo largo de la línea vertical en el espesor de células ganglionares de este paciente, ¿ya? Entonces, cuando uno ve esto, lo primero que uno debería pensar es que este paciente tiene una lesión retroquiasma, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, eso podría explicar el campo visual, puede explicar también este aspecto eh, curioso, ¿no es cierto? Y muy, muy exquisito, por así decirlo, de pérdida de células ganglionares. Y entonces, bueno, le pedí una resonancia de cerebro y el paciente efectivamente tiene una lesión, pero para sorpresa mía y de muchos, porque esto hace algunos años no está, a nosotros nos enseñaron de que todo lo que está detrás del cuerpo geniculado no se llegaba a apreciar en el nervio óptico. Y este paciente tiene efectivamente una lesión occipital izquierda de aspecto secuelar, que es muy antigua, y efectivamente indagando un poco más en la historia, él había tenido algún defecto, digamos, al parecer hizo una embolía paradojal por una comunicación interauricular antigua que probablemente se cerró, y eso explicaría esta lesión, que como es tan antigua, entonces cuando hay lesiones retrogeniculadas que son muy antiguas, se produce lo que llamamos degeneración transináptica retrógrada, y efectivamente hay comunicación en la vía óptica de un lado hacia el otro, entonces nosotros podemos llegar a ver digamos, esa lesión a nivel retinal. Y bueno, este caso se terminó suspendiendo el tratamiento y controlando al paciente, y después sus presiones subieron un poco, pero nunca tuvo presiones muy altas, y ahí está. Entonces, este caso nos plantea algunos puntos de aprendizaje, especialmente para algo que vemos mucho, que es el glaucoma. Es una cosa muy frecuente, ¿no es cierto? Es como el 5 o el 6% de los mayores de 40 años. La mitad, o quizás más de la mitad en Chile, quizás no sabe que lo tiene. Entonces, para nosotros es algo realmente importante. Nosotros ahí tenemos algo donde podemos aportar mucho en el screening de esta enfermedad. Pero si bien es algo muy frecuente, no es la única causa de defectos campimétricos o de neuropatía ópticas, y es muy importante tener presente esto y buscar la aguja en el pajar, digamos, estar atento para buscar y descartar inconsistencias antes de poner el rótulo de una enfermedad que es para toda la vida y un tratamiento que es para siempre, y que, como vemos en este caso y hemos visto en muchos otros, tiene efectos adversos también. No es como que por el hecho de ser una gota no pasa nada. Hemos visto casos graves de reacciones adversas sistémicas, por ejemplo, al timolol, y ciertamente las prostaglandinas, si bien son seguras desde el punto de vista sistémico, tienen también efectos importantes en la estética. No debiéramos usarlas unilaterales, porque los pacientes después de un año ya se empieza a notar la clara diferencia entre un ojo y el otro. Entonces todas esas cosas hay que tenerlas claras. Eh, y hay otras causas, ¿no es cierto? Incluso en pacientes que puedan tener, como este paciente miope, que tienen papilas sospechosas. Bueno, eso no necesariamente que un paciente con papila sospechosa y un defecto del campo visual va a tener glaucoma, puede ser otra la causa. Y lo otro importante de este caso es que cuando uno mira los campos visuales, es súper importante y útil mirar ambos campos. Primero mirar, obviamente, cada ojo, ver que los índices de confiabilidad estén dentro de la regla, ver buscar a qué se asemeja lo que estamos viendo en ese efecto del campo visual, pero también es importante buscar un patrón, digamos, sobre todo de respeto de la línea vertical en ambos ojos, ¿ya? Mirar en ambos ojos
mirar ambos campos en paralelo, y recordar también de que el OCT tiene esta utilidad, agregarle, agregarle una segmentación macular no le agrega un costo al paciente, es un poco latoso para el tecnólogo porque tiene que darse, digamos, el trabajo de revisar la segmentación que el equipo hace en forma automática. Algunos pacientes se pueden producir errores de segmentación, entonces él tiene que ir capa por capa revisando que no haya ningún outlier o digamos, ningún punto que esté demasiado lejos de lo que debiera, digamos, pero en realidad no le agrega un costo al examen y puede ser muy útil en casos como este. Y hay algunos otros ejemplos. Esta es una mujer de 35 años, miope, que tenía presiones bajas también y papilas sospechosas. Si ustedes ven ahí en la foto, se ven unas excavaciones grandes, como vemos en algunos miopes. Y efectivamente se ve como algo curioso, que como que a un lado es todo lo temporal y al otro lado es todo lo nasal. Entonces como que uno podría pensar, qué raro este glaucoma, ¿eh? Pero puede ser. Entonces, nuevamente vamos a mirar la capa de células ganglionares y efectivamente, de nuevo, hay un adelgazamiento que respeta, en este caso, la línea vertical también. Y esta es una paciente que tiene una lesión más anterior en la vía óptica. Ella sufrió un accidente y perdió parte, digamos, tuvo un daño en esa zona. Y este es el campo visual de ella. Y acá un paciente de 18 años que se sospecha de hipertensión ocular o glaucoma, tenía presiones de 25, pero estas eran medidas con tonometría de rebote, y en realidad la presión aplanática era normal y con cones muy gruesas, y que tenía algunos defectos aislados a un lado, y este paciente también tiene alguna adelgazamiento que respeta la línea media. Ese era el caso. Y entonces, bueno, ahora quería pasar a contarle un poco sobre este tema que me parece interesante de tenerlo en mente, porque el OCT, si bien partió como un tema para ver, ¿no es cierto?, digamos, con una mayor utilidad en retina, rapidito se fue hacia el tema del glaucoma y después lo hemos ido incorporando cada vez más también en la neurooftalmología. Y hoy día yo siempre lo tengo ahí como como una, eh, digamos, herramienta muy útil en el seguimiento de pacientes con lesiones específicamente, o sea, principalmente lesiones quiasmáticas o que están adelante, digamos, en la vía óptica. Y este es un paper que quería como revisarles un poco, que se publicó en 2018, en donde, que es de la Nancy Newman, que es esta doctora conocida de Emory, y que es muy famosa. Y la introducción del paper dice que, bueno, la resonancia no predice el resultado visual. El aspecto imagenológico de los tumores de hipófisis no predice cómo ese paciente que puede tener un campo visual borrado bitemporal, cómo se va a recuperar después de la cirugía. Entonces, la recomendación de un grupo de expertos, que es la Sociedad de Neurocirujanos, o el Colegio de Neurocirujanos, no me acuerdo cómo es la sigla, recomienda, americano, recomienda que se haga campo visual a todos los pacientes que se van a someter a una cirugía de un tumor de hipófisis, y que cuando, puesto que esto es más sensible para, digamos, encontrar defectos y para predecir que la capa de fibras nerviosas, y que cuando el campo visual se encuentra alterado, el OCT puede darnos una idea sobre el pronóstico de la cirugía. Si bien la palidez papilar lo hemos utilizado como un marcador de atrofia tradicionalmente, este marcador es subjetivo. Distintos doctores encuentran que algo es más o menos pálido, digamos, de acuerdo a su ojo y a su experiencia y a su impresión. Y entonces el OCT nos ofrece realizar mediciones objetivas y que son reproducibles
a varios niveles del nervio óptico, fundamentalmente a nivel peripapilar y a nivel de las células ganglionares en los 3 milímetros centrales de la mácula. Y esto nos permite hacer un seguimiento de cómo va evolucionando la atrofia en distintos casos. Lo utilizamos en pacientes que debutan con un edema de papila, que a veces no tenemos tan claro si es que efectivamente es una neuropatía óptica isquémica o hay algo más. Y también en el seguimiento de pacientes que han tenido neuritis óptica y otras lesiones. Y en este caso en particular, hay algunos estudios que sugieren que la medición del espesor de la capa de fibra tendría un valor pronóstico, y se ha propuesto que el punto de corte sería 70 micras con los nuevos OCT. O sea que si el paciente como promedio en el OCT peripapilar tiene un espesor de menos de 70 micras, eso tiene digamos, un peor pronóstico en términos de recuperación visual. Ahora, la duda que queda, y a donde apunta un poco este trabajo, es qué ocurre cuando tenemos pacientes que estamos buscando precozmente la presencia de un tumor hipoficiario. Y estos son tumores que muchas veces crecen lento, sobre todo los macroadenomas, siempre y cuando no han habido apoplejía o sangrado. Y en estos casos, hasta aquí se había demostrado que el campo visual es más sensible que la capa de fibra en el diagnóstico de una quiasmopatía compresiva, o sea, como que y probablemente también porque aparece más temprano, pero hay algunas publicaciones más recientes que han reportado que un espesor de células ganglionares anormal en pacientes con campos visuales y capa de fibras normales es algo que se ha empezado a ver. Y entonces el objetivo de este trabajo fue resaltar la utilidad de la medición rutinaria de capas de células ganglionares en adición a la campimetría en el estudio preparatorio de masas celares eh, y poder tratar de establecer un diagnóstico temprano de neuropatía compresiva. Se reclutaron pacientes del servicio de neurooftalmología de Emory entre los años 2015 y 2017 y se incluyeron pacientes con tumores celares con presiones quiasmáticas a la resonancia, pero que no tuvieran defecto campimétrico ni cirugía previa. Y se excluyeron aquellos pacientes que tenían defectos campimétricos. Y entonces, en total es un trabajo chico, son 7 pacientes nomás. Pero es interesante porque la capa de fibras era normal en 2 pacientes, borderline en un paciente y anormal en 4 pacientes, y la capa de células ganglionares era anormal en todos. Y ahí tienen algunos ejemplos, entonces también de nuevo así similares un poco a los que ya le mostré de mis propios pacientes, pero estos son los pacientes del estudio, y como ven, varios tienen lesiones que respetan en uno o en otro ojo la línea media, y en todos se ve que hay un campo visual que podríamos decir que, entre comillas, normal, o que no muestra un defecto que respete la línea horizontal. Y bueno, y ahí hay un caso, uno de los casos que efectivamente publican. Entonces, como conclusión, esta es una corte de 7 pacientes con compresión quiasmática, en donde las células ganglionares identificaron la presencia de quiasmopatía sin haber defectos campimétricos, y sin la ayuda de los CT, esta corte habría sido categorizada como sin evidencia de quiasmopatía. Y si hubiéramos solo mirado la capa de fibra, 3 de 7 pacientes habrían sido categorizados como sin quiasmopatía, y por lo tanto se sugiere que en pacientes con patología compresiva del nervio óptico se incluya las células ganglionares, además de la perimetría automatizada. El OCT está ampliamente disponible, hoy en día lo tenemos disponible, yo creo que, no sé si en todas, pero prácticamente en todas las clínicas oftalmológicas y las clínicas donde hay oftalmólogos. Y en otros casos he utilizado también de forma rutinaria para el seguimiento y para la detección precoz. Y agregarlo, como les decía, le agrega unos pocos minutos al examen y no aumenta los costos del mismo. Ahora, ojo, porque esto, si bien podría ser más sensible, esto es considerando una patología que es crónicamente, digamos, progresiva, y que
y que es lenta, digamos, y que puede ser útil también tenerlo a la mano en aquellos pacientes que no logramos hacer un buen campo, sea porque tienen mala visión, o sea porque no cooperan, que no son pocos. A veces tenemos efectivamente pacientes en que no logramos obtener buenos campos y tampoco tenemos a la mano la posibilidad a veces de hacer un campo de Goldman. Y hay que tener ojo con, obviamente, las anormalidades retinales, como las membranas epiretinales o las lesiones previas, porque pueden disminuir o aumentar artificialmente el espesor de células ganglionares o impedir que una correcta segmentación. Y obviamente, al igual que el campo visual, debe ser interpretado por un oftalmólogo en el contexto de una evaluación integral. Y eso era un poco lo que les quería contar, algo un poco distinto.